Así que estaba yo viendo reseñas de figuras de Transformers porque ese es el tipo de cosas que la gente como yo hace, a todos los niños en la audiencia, témanle a crecer. En fin, estaba yo en eso cuando un video me hizo caer en cuenta de algo. Cuando se habla de Transformers, la mayoría de la gente piensa en las películas de Michael Bay. Esa es la imagen mental que la población general tiene de la franquicia. Y eso es horrible. Prime no debería ser un sociópata de Capita Robots. Y Bumblebee no es un chiste unidimensional mudo. Por lo general es un chiste unidimensional que no se calla. Transformers lleva su tiempo y tiene su historia. Y queramos o no, todos tenemos una idea de dónde nació, sea que esté errada o no. Así que por eso ver el origen de la marca puede ser una anécdota interesante. Hoy veremos la historia de Transformers. Hay muchas ideas sobre el nacimiento de Transformers. ¿Es una marca americana, japonesa, es de Hasbro, es de Marvel? La respuesta a todas esas preguntas es no. O sí a todas. Es complicado. Era el año 1983 y representantes de Hasbro, la compañía de juguetes responsable de marcas como G.I. Joe y Mi Pequeño Pony, estaban presentes en el Tokyo Toy Show, un evento donde los comerciantes de figuras anuncian sus próximos lanzamientos. Entre ellas estaban dos líneas de Takara, Diaclone y Microchange, que se enfocaban en robots transformables, pero con ideologías diferentes. Diaclone tenía vehículos principalmente, pero Microchange era una línea en escala 1 a 1, así que los robots se transformaban en objetos de la vida diaria japonesa, como una casetera, una cámara o una... ¿Walter? No quiero imaginarme cómo eran las casas japonesas normales en los 80. Tras deliberarlo y gracias a la insistencia de Henry Orenstein, Hasbro obtuvo la licencia para lanzar las figuras de Takara en Occidente, pero combinar las líneas requería crear una nueva ficción detrás de ellas, ya que Diaclone y Microchange tenían historias incompatibles. Como resultado, las dos líneas se combinaron bajo el nombre de Transformers, con la historia que todos conocemos. Una raza de robots alienígenas cambia forma, enfrascados en una guerra de millones de años llegan al planeta Tierra, donde su historia y la nuestra cambiará para siempre. La primera pieza de ficción lanzada fue un cómic de Marvel. El primer tomo de lo que originalmente sería una serie limitada salió el 8 de mayo de 1984, y la reacción inicial, el primer comentario en UCNet en toda la historia de la franquicia, la calificó como el peor cómic del año. Esta fanaticada es un amor. Dicho peor cómic del año duró 80 tomos en Estados Unidos y más de 300 en el Reino Unido. El primer episodio de la serie clásica de los 80 salió en septiembre del 84, de manos de Sunbow Productions, una compañía de animación americana. El estreno de la serie y el lanzamiento de las figuras llevó al fenómeno de Transformers 80, donde Optimus Prime, el legendario líder Autobot, se convirtió en el regalo anhelado de Navidad que nadie podía conseguir. La historia de Transformers no acabaría ahí, pero por el momento dejemos el relato de su origen. Transformers es una colaboración entre Hasbro y Takara, con una serie americana y una historieta de Marvel respaldándola. Así que sí, la respuesta a todas las preguntas es innegablemente sí y no. La próxima vez que nos veamos será hora de abordar precisamente ese lado más japonés de la franquicia, donde veremos la caótica y apenas coherente historia de la generación 1 de Transformers en la Tierra del Sol naciente.